espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver los temas de referencias relativas, absolutas y vamos a ver un plus que sería el de referencias mixtas. Bien, vamos a empezar con el subtema de referencias relativas. Para entender qué es una referencia relativa, tenemos que entender que es cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para poder ajustarla a la fórmula. Vamos a ver un ejemplo con la siguiente tabla. Supongamos que tenemos productos, tenemos cantidades, valor unitario y tenemos el valor total. Aquí en productos digo que tengo producto 1, producto 2, aquí puedo seleccionar estos dos, los arrastro y únicamente el valor que me va a cambiar va a ser el número. Entonces tengo producto 1, producto 2, 3, 4, 5 y en cantidades aquí puedo agregar 4, un 56, estos son valores aleatorios, 45, aquí puedo agregar 15 y quizá un 27. Ahora, tenemos que agregar el valor por producto unitario o por la cantidad de 1. Y digo que el primer producto tiene un valor de 2.500 pesos. El segundo producto tiene un valor de 4.500, 4.200 o bueno, 5.200. El siguiente producto tiene un valor de 20.000. El siguiente producto tiene un valor de 1.200. El siguiente 1.900. Ahora, para calcular el valor total, yo tengo que indicarle a Excel que voy a agregar una fórmula con el símbolo de igual. Ahora, si yo quiero saber el valor total de este producto, del producto 1, voy a tener que hacer una multiplicación. Una multiplicación de la celda F8, que es el número de cantidades de producto, por el valor unitario. Y eso nos va a dar el valor total. Bien, voy a arrastrar este resultado hacia las demás filas. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a darle formato. Tenemos que dar formato siempre a nuestras tablas. Esto es para darle un toque de presentación. Y una mejor vista. Bien, en este ejemplo vamos a ver el valor relativo. ¿Qué quiere decir el valor relativo? Si se dan cuenta, en la celda donde originalmente creamos nuestra fórmula, que es esta, donde dice que la fórmula empieza con el símbolo igual, que vamos a multiplicar la celda F8 que corresponde a las cantidades del producto 1. Lo vamos a multiplicar por la celda G8 del producto 1. Esa fórmula nos está diciendo únicamente que vamos a multiplicar cantidades por valor unitario. Pero, ¿qué está pasando con la fórmula? Si se dan cuenta, aquí es F8 por G8. En la siguiente es F9 por G9. En la siguiente F10 por G10, F11 por G11 y F12 por G12. O sea, quiere decir que la fórmula se está adaptando a cada una de nuestras filas. Si en la fila 8 se multiplicó 4 por 2500, en la fórmula de abajo va a realizar el mismo procedimiento o la misma operación, pero ahora va a modificar la fila. Esta vez la fila no va a ser la 8, sino la fila 9. Eso es a lo que nosotros le llamamos referencias relativas, en la cual el valor puede ser modificado o puede ser ajustado, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo con las referencias absolutas.
¿Cuál es la diferencia de las referencias relativas y las referencias absolutas? Bueno, mientras en una, que es en las referencias relativas, puede haber una modificación en la fórmula, en las referencias absolutas no, hay un valor estático. Vamos a utilizar el mismo ejercicio, pero en esta ocasión vamos a agregar una celda más. Esa cantidad está dada en pesos, la vamos a tener que convertir en dólares. Entonces va a ser valor total dólares. Y para calcular el valor total en dólares, tenemos que conocer la tasa de cambio. Vamos a darle formato a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta celda? En esta celda únicamente tengo que dividir el valor total en pesos entre el valor de un dólar. Esto me va a dar el número total de dólares. Para eso voy a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser igual a el valor total entre el precio del dólar. Y si le doy enter a eso, me dice que en 10,000 pesos hay 476.19 dólares. Vamos a quitarle unos ceros a este resultado. Lo dejamos en dos cifras. ¿Qué pasa si yo arrastro este valor a lo largo de la columna? Me marca un error. Hay dos formas de hacerlo. Una sería que lo hiciera manualmente. O sea, voy a suprimir esto. Inicializo mi fórmula. Selecciono la celda donde está nuestro valor total. Y eso lo divido entre la celda F3, que es donde está el valor del precio del dólar. Y eso le doy enter. Pero ahorita sería fácil hacerlo uno por uno porque no son demasiadas filas. Sin embargo, si nos encontráramos con un ejemplo donde tendríamos que calcular el valor de 200 productos, sería algo tedioso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para ello se utiliza la referencia absoluta. La referencia absoluta nos dice que es cuando Excel no la puede ajustar para adaptarse a la fórmula conforme va cambiando la fila o la columna. Las referencias absolutas permanecen siempre constantes, sin importar a dónde se copie la fórmula. Este valor siempre va a ser, o siempre vamos a seguir utilizando este valor de esta celda. Para utilizar una referencia absoluta, lo vamos a hacer con el símbolo de pesos. Voy a dividir H8, o sea, el precio del producto 1 en pesos, lo voy a dividir entre el precio del dólar. Pero para que todos los demás productos siempre se dividan entre esta celda o entre esta referencia, acuérdense que referencia hace alusión a una dirección, tengo que hacer lo siguiente. Únicamente voy a agregar el signo de pesos al inicio de la columna. Acuérdense que columnas son en forma vertical y filas en forma horizontal. Voy a agregar el símbolo de pesos al principio de la columna y con esto le estoy diciendo que la columna F, que sería esta columna, toda esta columna, ya no se va a mover. Pero yo necesito que tanto la columna F como la fila 3 no se muevan. Para ello voy a agregar también un símbolo de pesos en la fila 3. Cuando yo agrego o yo arrastro mi resultado en las demás a lo largo de la columna, ya tengo un resultado, ya tengo un cambio de peso a dólares, ¿sí? Pero veamos qué está pasando. En la primera columna fue donde creamos nosotros nuestra fórmula original, ¿sí? Que es H8, F3. Esto es lo que no se nos tiene que mover. Si nos desplazamos a la siguiente fila en la misma columna, vamos a ver que la referencia F3 sigue intacta, pero sin en cambio la referencia H8 ya no es la misma, sino ahora es H9. Excel adaptó únicamente la primera referencia. La segunda referencia que le dijimos a Excel que ya no la moviera, la está respetando. Eso va a pasar con todas las demás filas. Vamos a repasar un poco. Quedamos que las referencias relativas son aquellas referencias en las cuales nuestras fórmulas pueden ser adaptadas por medio de Excel libremente.
en las referencias absolutas es cuando le indicamos a Excel que uno de nuestros datos va a permanecer estático. Vamos a calcular todos los demás procedimientos únicamente a base de una celda o del valor de una celda. Y por último vamos a ver el tema de referencias mixtas, en el cual hace referencia a que vamos a trabajar con los dos tipos de referencia. Vamos a trabajar con las referencias absolutas y mixtas a la vez, en la cual una columna puede ser una referencia absoluta o una fila puede ser una referencia absoluta. Para que quede más claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos los siguientes datos. Tenemos una tasa de cambio con un valor mínimo, promedio, máximo, y tenemos valores en pesos. Tenemos en la columna F tenemos un valor de 16,000 pesos, en la columna K 23,000 pesos, en la columna L 38,000 pesos, ¿sí? Y para ello tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que calcular ese valor en pesos en dólares. Voy a calcularlo primeramente en su valor mínimo, posteriormente en su valor promedio y por último lo voy a calcular en su valor máximo, ¿sí? Voy a empezar inicializando mi fórmula, que va a ser con el símbolo de igual, en el que digo que voy a dividir mi valor en pesos, entre la tasa de cambio, mínimo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular los siguientes valores a partir de estas tasas de cambio y a partir de estos valores en pesos? Bueno, como yo tengo, primero hago referencia a la celda J8. ¿Por qué J8? Porque es donde se encuentra mi primer dato o mi primer valor en pesos, ¿sí? Entonces mis valores en pesos, si se dan cuenta, se va desplazando a lo largo de las columnas. Pero a lo largo de las filas, si yo me desplazo, ya no voy a encontrar datos en los cuales yo pueda encontrar mis valores en pesos. Entonces le voy a decir a Excel que no quiero que mueva mi valor en filas. Para ello le agrego un signo de pesos al iniciar el número. En la siguiente parte, que es la tasa de cambio, en la referencia F9 vamos a encontrar los valores de la tasa de cambio, pero los vamos a encontrar a lo largo de las filas. O sea, si yo me desplazo hacia abajo, voy a encontrar valores mínimo, promedio y máximo. Pero si yo me desplazo entre las columnas, ya no voy a encontrar esos valores de tasa de cambio. Me regreso a la fórmula y le voy a decir a Excel que no quiero que me mueva mis valores en cuanto a las columnas, ¿sí? Ahora, fíjense lo que va a pasar. Si yo arrastro mi resultado a lo largo de la columna, o sea, entre las filas, ¿qué va a cambiar únicamente en esta fórmula? En esta fórmula únicamente va a cambiar mi valor en las filas, ¿sí? Porque yo lo arrastré, yo me estoy moviendo entre las filas. Y aquí me estoy desplazando hacia abajo. Excel va a hacer lo mismo. Únicamente se va a desplazar entre las filas, ¿sí? Y por lo tanto va a cambiar el valor de cada fila. Aquí tenemos F9, aquí tenemos F10 y aquí tenemos F11. Si yo me desplazara uno más, ya me saldría un error. ¿Por qué? Porque en la referencia F12 ya no tengo valores. Ahora, si yo me quiero desplazar entre columnas, ¿para qué me voy a desplazar entre columnas? Porque en la siguiente columna va a estar el valor de 23,000 pesos, ¿sí? Y entonces, ahora esta columna va a estar calculando la tasa de cambio a partir de este valor o a partir de esta celda, porque me estoy moviendo ahora hacia la derecha. Si en la fórmula original yo tenía una referencia J8, cuando yo me desplazo, ahora voy a tener una referencia K8. ¿Por qué K8? Porque me estoy desplazando entre celdas. Ahora, si me desplazo entre columnas, me va a calcular el valor Ahora, si yo me desplazo entre columnas, me va a calcular este mismo valor, pero ahora los va a dividir
entre estos valores, entre los valores de la tasa de cambio. Y bueno, eso es lo único que había por ver en el día de hoy. Las referencias absolutas, las referencias relativas y las referencias mixtas. Acuérdense de hacer sus respectivos apuntes, ya que esos también los voy a tomar en cuenta. En esta actividad quiero que me suban como evidencia sus apuntes, por favor. Y posteriormente yo dejaré actividades relacionadas con referencias relativas, absolutas y mixtas. Bueno, pues eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima clase.